Listo. Entonces, nuevamente, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarme en este espacio. Súper bienvenidos todos. Vamos a tratar de generar como una rutina los martes a las 7 de la noche, tener como estos espacios de talleres. Vamos a ver cómo nos va y pues creemos que en ustedes tiene mejor aceptación hasta ahora porque pues ya la mayoría se encuentran en sus casas y tienen de pronto como la disposición y la disponibilidad para participar en estos espacios. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a abordar lo referente a habilidades socioemocionales. El martes pasado hablamos sobre inteligencia emocional, entonces para seguir como un poquito la línea o no salirnos mucho, vamos a hablar hoy sobre habilidades socioemocionales. Para empezar, me gustaría que alguno de ustedes me comente qué entiende por habilidad o qué conoce como habilidad. Alguno de ustedes que participe a través del chat o puede activar su micrófono. Una habilidad, pues, ¿qué es una habilidad? William, ¿qué es una habilidad para ti? ¿Cómo lo entiendes? Pues yo lo tomo como una capacidad de poder hacer algo. Capacidad para poder hacer algo. ¿Listo? ¿Alguien más? Por acá Cristian dice una manera de hacer las cosas. Listo. En ese orden, ¿ustedes consideran que las habilidades nacen con uno o se aprenden? Se Creo que aprende. hay unas ¿Se que son como aprenden? innatas y otras se aprenden. Ok, listo. Cristian nos dice también que ambas. Muy bien, entonces, lo bonito de las habilidades, ahorita lo vamos a desmenuzar un poco más, pero uno de los aspectos también más bonitos de las habilidades es que se pueden desarrollar, ¿sí? De pronto hay personas que nacen con ciertos dones, que nacen o tienen ciertas habilidades o las identifican a etapas muy tempranas de su vida y pues logran potencializarlas. Hay personas a las que les toma un poco más de tiempo como descubrirlas o trabajarlas, pero lo bonito de todo esto es que las habilidades, yo de pronto no nací con cierta habilidad, por ejemplo, vamos a trasladarlo a algo un poco más común. De pronto no tengo habilidad para la danza, para el baile, pero es algo que puedo desarrollar, es algo que puedo aprender, es algo que se puede potencializar. Entonces, esto es como lo bonito de esto. El hecho de que uno no nazca con cierta habilidad no quiere decir que sea inexistente o que toda la vida vaya a ser inexistente en nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces ya trasladándolo al plano socioemocional, vamos a pasar acá. Según sus conocimientos o lo que ustedes consideran, sus creencias, etcétera, ¿qué son las habilidades emocionales, socioemocionales, perdón? ¿Y cuál consideran que es su utilidad en nuestra vida? ¿Qué son las habilidades emocionales según ustedes? ¿Y cuál consideran es su utilidad? ¿Es para qué sirve? Entonces, ¿alguno de ustedes que desee participar? Adelante. Las habilidades socioemocionales van a estar muy de la mano de la capacidad que tiene una persona, pues, para que identifique y reconozca, pues, cuáles son sus emociones y cómo puede resolverlo de una manera adecuada, pues, para que las relaciones interpersonales, pues, se puedan dar de una forma, digamos, que positiva o equilibrada o de una forma cordial, ¿sí? Ok, Jenny, ¿qué utilidad crees que tienen estas habilidades en las diferentes esferas que nos componen o en las diferentes áreas que nos integran? Pues van a estar amarradas a la toma de decisiones, que eso es algo muy importante dentro de ese desarrollo. También le puede permitir a una persona que, por ejemplo, las cosas que se ha visionado o los objetivos propios de ella,
le permitan como lograrlo de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más eficiente. Pues eso es todo. Gracias, Jenny. Por acá alguien nos escribió en el chat, Ángel dice que puede ser la habilidad o la facilidad o tendencia a empatizar con otros. Ángel, ¿qué utilidad tienen estas habilidades en la vida de una persona? ¿Qué crees? Y de pronto alguien más que quiera hacer su aporte. ¿Qué entiende por habilidades socioemocionales y su utilidad? ¿No? Listo, vamos a pasar por acá. Bueno, entonces vamos a entrar a definir lo que son las HSE, sigla de habilidades socioemocionales. Acá encontramos o vamos a tomar las definiciones de tres definiciones. Bueno, Ángel, hago un paréntesis, Ángel por acá nos dice que pueden ser útiles en el momento, ay, a ver, se me fue, en el momento de prestar un servicio o ser más asertivo en la comunicación. Vale, perfecto. Ahora vamos a profundizar un poco sobre esto. Entonces, según Cassell, las habilidades socioemocionales son habilidades, competencias o capacidades que le permiten a los individuos reconocer y manejar sus emociones, enfrentar de manera exitosa los conflictos, construir y mantener relaciones sanas con los otros, sentir y mostrar empatía hacia los demás, tomar decisiones responsables y establecer y lograr metas positivas individuales y colectivas. Miren cómo esta definición se desarrolla muchísimo con lo que vimos la vez pasada, el martes pasado, sobre inteligencia emocional. Prácticamente esa definición cobija todos los aspectos que se deben tener en cuenta cuando hablamos de que una persona es inteligente emocionalmente. Se habla de manejo de emociones, reconocimiento y manejo de emociones, se habla de adecuada resolución de conflictos, se habla de adecuadas relaciones interpersonales, se habla de empatía, se habla de toma de decisiones. Entonces, mire cómo está estrechamente relacionado. Tenemos también los conceptos o definiciones o los planteamientos de la UNESCO. La UNESCO también nos habla de las habilidades socioemocionales. La UNESCO lo asume o lo define como el conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes que le permiten a las personas relacionarse adecuadamente consigo misma y con los demás, ¿sí? De una manera saludable, navegando en un mundo social interconectado como individuos autónomos, responsables y motivados. Entonces, la UNESCO plantea también que las habilidades socioemocionales son moldeables, especialmente en los primeros años de vida. ¿Por qué se habla de los primeros años de vida? Porque son los años en los que el cerebro se está formando, se está desarrollando y son los años que marcan de una u otra forma la vida del adulto. Entonces, en la infancia o en la primera infancia es donde se define en gran medida muchos aspectos de la vida adulta. Entonces, por ejemplo, el manejo emocional, el reconocimiento de emociones se debe empezar a trabajar desde las etapas tempranas del individuo. No es algo que debemos dejar o postergar para cuando la persona tiene 30 o 40 años. No. Al contrario, se debe empezar a trabajar o abordar desde las etapas más tempranas. Entonces, de pronto algunas personas dirían, pero son niños. ¿Cómo le voy a enseñar a un niño a manejarse emocionalmente? Claro que se puede y claro que se debe hacer. Con los niños, por ejemplo, se dan muchos escenarios para enseñarlos a canalizar o a manejar sus emociones de adecuada forma. Cuando los niños empiezan a hacer, están en la etapa de las pataletas, cuando el niño se coloca enojado porque usted no le dio algo que pidió, cuando el niño de pronto levanta la voz, cuando no le cuesta de pronto compartir con otras personas, ahí es donde usted empieza a moldear, a trabajar toda esa parte emocional. Sin embargo, y yo siempre lo he dicho, perdón, hay un aspecto importante y es que a nosotros no nos han educado o nos han formado emocionalmente.
Por lo tanto, posiblemente lo que nosotros sepamos o manejamos es porque lo hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida con las experiencias que hemos tenido. Entonces, a veces esto puede ser una barrera o puede dificultar el poder formar o empezar a formar o a educar un niño en lo que respecta a manejo emocional. Entonces, las habilidades socioemocionales son moldeables, especialmente en los primeros años de vida. No quiere decir que porque tenga 40 años no lo puedo moldear, claro que sí, pero es mucho más fácil en etapas tempranas. Ya uno adulto, pues a veces uno mismo pone resistencia, uno coloca sus limitaciones, sus barreras y eso dificulta el proceso. La UNESCO también plantea que su valoración, o sea, la valoración de las habilidades socioemocionales y su importancia depende del contexto, tanto social como cultural, y plantea que involucran procesos cognitivos y emocionales a nivel intrapersonal como social. Entonces, las habilidades socioemocionales, como su nombre le indica, es un desde acá, pero también hacia afuera. Entonces, no es solamente cómo me manejo emocionalmente, reconozco mis emociones, sino cómo lo aplico en los diferentes contextos, cómo lo aplico en el ámbito académico, laboral, familiar, etcétera. ¿Listo? Y tenemos también una definición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ellos plantean que las habilidades sociales y emocionales se refieren a la capacidad para regular los pensamientos, las emociones y la conducta del individuo. Ellos plantean que las habilidades socioemocionales difieren de las cognitivas. Entonces es muy diferente mis habilidades cognitivas de las habilidades socioemocionales. Entonces, la lectoescritura, o ellos lo que plantean es que, por ejemplo, la lectoescritura, mis habilidades en aptitud numérica, no se relacionan mucho con mis habilidades socioemocionales. Por ejemplo, mis habilidades en matemáticas, poco y nada se relacionan con mi forma de manejar las emociones, ¿sí? Mis habilidades en la danza, poco y nada se relacionan con la manera como yo me relaciono con las demás personas o con mis relaciones interpersonales. Entonces, este planteamiento también es bien interesante y retomando un poco lo que les hablaba en la sesión pasada, aquí podemos retomar un poco el concepto de que la inteligencia académica no se relaciona o poco y nada se relaciona con la inteligencia emocional. Entonces, según lo que plantea la OCDE, va más relacionado o las habilidades socioemocionales están más encaminadas por esta parte y no hay como una estrecha relación entre las otras habilidades que puede tener la persona o que el individuo puede tener potencializadas. Entonces, yo puedo ser muy buena en matemáticas, pero no soy empático o no tengo la empatía muy desarrollada. Entonces, este planteamiento también resulta bien interesante. En este sentido, vamos a pasar por acá, hay unos aspectos a tener en cuenta. Primero, que hablamos de habilidades y no de rasgos o características, porque las habilidades se aprenden y se practican a lo largo de la vida. Entonces, a lo largo de la vida voy a tener la posibilidad de irlas fortaleciendo, de ir identificando qué habilidades requiero fortalecer, qué habilidades tengo potencializadas. Entonces, ahí entra esto y yo les decía al inicio, lo bonito de esto es que se puede trabajar. Otro aspecto a tener en cuenta es que a raíz de que son habilidades y no características, no son identidades. En vez de decir que somos personas empáticas, podemos hablar de que ejercemos la empatía de manera más o menos adecuada según el contexto. Como cualquier habilidad, cambian según la persona con la que nos relacionamos y esto es importante también tenerlo en cuenta. Pregunta. En su forma de comunicarse, o ustedes consideran que se comunican igual, de pronto de asertivos, con su familia, con su pareja o con su jefe, ¿la comunicación funciona igual en estas tres líneas? ¿Ustedes qué creen? Hablando, por ejemplo, de comunicación asertiva. ¿Alguien por ahí tenía un micrófono abierto?
A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Nos relacionamos igual con todas las personas? ¿La comunicación es igual con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra familia, con nuestro jefe, con el vecino? ¿O varía? Joana nos dice por acá que no. William, adelante. Puedes activar tu Pues micrófono. yo considero que varía porque yo no trato a mi jefe igual que a mi vecino, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces no es lo mismo que con mi pareja. No la trato ni como a mi jefe ni como a mi vecino. Exacto. Entonces, como son habilidades, cambian según el contexto en el que las ejercemos. Entonces, yo puedo tener unas muy buenas habilidades comunicativas, pero me fluye mejor con mi familia o me fluye mejor con mi pareja. De pronto en el contexto laboral todavía me falta potencializarlo. Entonces, en cada contexto en el que nos encontremos, nos vamos a desenvolver o nuestras habilidades se van a desenvolver diferente, ¿sí? Es como todo, uno confía más en unas personas que en otras, a algunas les cuenta ciertos aspectos de su vida, a otras no. Pasa lo mismo con las habilidades. Entonces, de acuerdo al contexto en el que estemos, laboral, familiar, recreacional, asimismo las vamos a mostrar o las vamos a manifestar. ¿Listo? Entonces es completamente natural, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué si con mi familia yo me expreso bien, me relaciono bien, por qué de pronto en el trabajo no? Entonces, esto es una pregunta de pronto para uno analizar y revisar, bueno, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué acá se me facilita, acá se me dificulta? Entonces, ojo con esto. Hay que tener en cuenta los contextos, las personas con las que estamos y pues los diferentes escenarios. ¿Listo? Veamos por acá. Ahora, ¿por qué son importantes las habilidades socioemocionales? Y acá nos vamos a encontrar con que estas habilidades tienen o bueno, tienen utilidad en absolutamente todas las esferas del ser humano. Entonces, por ejemplo, las habilidades socioemocionales aumentan los índices de terminación escolar y el logro académico, y ahora vamos a ver por qué. Reduce los índices de violencia interpersonal y de criminalidad, reduce el riesgo de uso abusivo de sustancias psicoactivas, genera relaciones positivas y significativas para la vida, reduce el riesgo de enfermedades de salud mental, previene enfermedades cardíacas y del sistema inmune. Entonces, las habilidades o trabajar en fortalecer estas habilidades en los diferentes estas diferentes habilidades va a representar una mejoría en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en el ámbito escolar, las habilidades, se encuentra que, por ejemplo, las habilidades cognitivas, no sé, la competencia verbal, las aptitudes numéricas, son como los predictores más importantes en el desempeño académico. Entonces decimos, oh, esta persona es súper buena, ¿cierto? En matemáticas, le va súper bien con el tema verbal, tiene mucha oratoria. Entonces uno como que resalta estos aspectos en una persona. Sin embargo, en la parte escolar o el logro escolar también depende de un número considerable de habilidades sociales y emocionales, como por ejemplo la perseverancia, ¿sí? Cuando de pronto no obtuvimos la nota que esperábamos, nos esforzamos mucho para realizar un trabajo, pero no obtuvimos el resultado que esperábamos. La perseverancia nos ayuda a mantenernos firmes y a no decir, ah, no, entonces ya desisto porque no tuve el resultado que esperaba, ¿sí? Empecé un programa y lo dejé porque no me gustó como un profesor de una clase, ¿sí? Entonces la perseverancia nos ayuda a mantenernos ahí firmes de pie, pese a las dificultades que se puedan presentar. El autocontrol, la responsabilidad. Yo difícilmente voy a poder cumplir a cabalidad con un proceso académico si no soy responsable, ¿cierto? Si no cumplo con las tareas asignadas, los trabajos, si no preparo mis cosas, si no estudio, difícilmente voy a poder cumplir ese propósito de académico.
La curiosidad también juega un papel fundamental porque nos ayuda a estar en esa constante búsqueda de otros conocimientos, estar en esa constante o mantener como esa chispita de estar interesándonos por diferentes cosas, por nutrirnos cada vez más. Y la estabilidad emocional. Entonces, algunas de las habilidades sociales y emocionales podríamos llegar a considerar que son como una especie de prerequisito, ¿sí? Crucial para nuestra buena participación o para tener una participación efectiva y un buen desempeño en un entorno escolar, ¿sí? Entonces, palabras más, palabras menos. No tener ciertas habilidades socioemocionales o tener unos bajos niveles de habilidades sociales y emocionales puede impedir el uso efectivo de nuestras habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces, aquí sí se habla de una relación, pero como por ejemplo, si yo estoy desmotivado, si yo soy irresponsable, si soy una persona que no tiene autocontrol, esto va a tener una influencia bastante significativa en mis procesos cognitivos o en la parte académica, en mi desarrollo académico. De pronto, sí, soy muy buena en matemáticas, pero estoy desmotivado. Soy muy bueno en matemáticas, pero no tengo autocontrol, pero no tengo perseverancia, pero no soy muy estable emocionalmente. Entonces, esto sí va a haber permeado o va a tener una afectación sobre mi proceso académico en este caso. ¿Listo? Encontramos también que las habilidades sociales y emocionales se vuelven cada vez más estables durante la vida adulta. Se supone, pues, que es como, como lo esperable, ¿no? Como el deber ser. Cuando somos niños estamos en ese proceso de aprendizaje, estamos conociendo, estamos explorando, pero a medida vamos creciendo, vamos teniendo ciertas experiencias o diferentes experiencias, nos vamos desenvolviendo en diferentes contextos, pues nuestras habilidades se deben ir fortaleciendo, se deben ir estabilizando. Entonces, en las primeras etapas de la vida, las habilidades socioemocionales, por ejemplo, en los niños pueden ser muy fluctuantes, mientras que en la vida adulta esa fluctuación pues, debe disminuir con la edad. Pueden ocurrir declives, cambios considerables en los niveles de las habilidades socioemocionales de la niñez a la adolescencia, principalmente, por ejemplo, la amabilidad o la afabilidad, la apertura, la experiencia, tienden a disminuir después de la niñez o hasta la adolescencia temprana. Entonces, de acuerdo a la etapa de la vida o el ciclo de la vida en el que nos encontremos, se va a dar la posibilidad para que nuestras habilidades se potencialicen o como que se disminuyan o su nivel se reduzca, se alcanza a reducir un poco. ¿Listo? También encontramos que existe mucha evidencia sobre la importancia de las habilidades para desenvolvernos exitosamente en la vida. Entonces, se ha logrado demostrar que estas habilidades influyen en las experiencias y en los logros en todos los aspectos, ya sean acá, en todos los aspectos de la vida del individuo, la parte académica, el desempeño laboral, la salud, la longevidad, el bienestar personal. Entonces, las habilidades no solamente influyen en los resultados de vida, por ejemplo, sino que tiene también unos efectos, perdón, en nuestra calidad de vida, ¿sí? En la manera como percibimos el mundo, en nuestra longevidad, lo que se mencionaba ahorita, tienen un efecto significativo también en nuestro estado de salud, en la aparición o no de ciertas enfermedades que se relacionan con el tema emocional, por ejemplo, enfermedades de índole cardíaco. Entonces, el poder como potencializar estas habilidades, poder reconocerlas, poder trabajar en ellas, tienen un efecto bastante positivo en no solamente en lo académico, laboral, sino también en nuestro estado de salud. ¿Listo? Ahí sí como dicen el refrán o el adagio popular, mente sana en cuerpo sano.
¿verdad? Entonces, si a nivel emocional nos sentimos bien, tenemos cierta estabilidad, cierto equilibrio a nivel emocional, nos canalizamos adecuadamente todas las emociones que vamos expresando. Esto puede derivar en que nuestro cuerpo también se articule con nuestra mente y tenga menos manifestaciones de ciertos padecimientos o la aparición, o puede ayudar a prevenir la aparición de ciertas enfermedades. Listo, entonces veamos por acá. Pregunta, ¿por qué creen que fortalecer estas habilidades puede ser relevante pues en el contexto de cada uno? ¿Por qué por qué fortalecer estas habilidades puede ser relevante en tu contexto? Y una pregunta para revisar. Y Es la pues forma en la ahí, que nos desenvolvemos. Es la ¿cómo? forma en la que, profe Cris, porque es la forma en la que nos desenvolvemos bien en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Ujú. Listo. Acá es cuando nosotros entramos a revisar, bueno, se habla de muchas habilidades, pero ¿cuáles son? Entonces vamos a revisarlo acá. Resulta que se plantean o se agrupan las habilidades como en 5 grandes factores. Tenemos el primer factor que se refiere a desempeño de tareas. Acá nos hablan de cuáles habilidades: la motivación al logro, la persistencia, la responsabilidad y el autocontrol. Tenemos el segundo factor que nos habla de regulación emocional. Aquí entonces las habilidades a identificar o a desarrollar son la resistencia al estrés o buen manejo del estrés, optimismo y control emocional. Tenemos el tercer factor que se refiere a la colaboración. Entonces aquí nos hablan de habilidades como la empatía, la confianza y la cooperación. Tenemos un cuarto factor que nos habla de apertura mental y las habilidades que lo componen son curiosidad, tolerancia y creatividad. Y el quinto factor nos habla de relacionarnos, involucrarnos con los otros y nos hablan de habilidades en energía, sociabilidad y asertividad. Entonces, a la hora de relacionarnos con los demás, por ejemplo, la asertividad juega un papel fundamental. Si usted es una persona que está a la defensiva todo el tiempo, que no tiende a ser muy asertivo, que su expresión o su lenguaje no verbal siempre es como tiende a ser un poco tosco, un poco agresivo, pues esto va a influir considerablemente en las relaciones interpersonales que usted establece. Entonces, profundizando un poco, nos devolvemos acá. Teniendo en cuenta esto de los grandes factores, entonces vamos a profundizar un poco más en las habilidades. ¿Listo? Tenemos entonces acá desempeño de tareas, que es uno de los factores. Aquí nos hablaban entonces de qué habilidades: motivación al logro, responsabilidad, autocontrol y persistencia. ¿Cómo entendemos la motivación al logro? Y uno dice, bueno, pero motivación al logro, y esto puede ser una competencia blanda, por ejemplo, en el tema laboral. La motivación al logro se puede definir como fijar altos estándares para uno mismo y trabajar duro para cumplirlos. Ejemplos conductuales: disfruta alcanzar un alto nivel de maestría en alguna actividad. Un opuesto: no está interesado en el desarrollo de una carrera, ¿sí? Responsabilidad: descripción: capaz de cumplir con los compromisos, ser puntual y confiable. Ejemplo conductual: llega a tiempo a las citas, realiza tareas inmediatamente. Un opuesto: no cumple con los acuerdos, no cumple con las tareas o promesas que tiene asignadas. Tenemos el autocontrol. Descripción: el autocontrol es capaz de evitar distracciones y enfocar la atención sobre la tarea actual con el fin de lograr objetivos personales. Ejemplos conductuales: no se precipita, es cuidadoso y evita los riesgos. Un opuesto: es proclive a las compras impulsivas o, por ejemplo, beber en exceso. Y tenemos la persistencia. ¿A qué se refiere? A perseverar en tareas y actividades hasta que se completen, pese de pronto a las dificultades que se puedan presentar en el camino. El ejemplo conductual es que la persona termina
proyectos de trabajo escolar o tareas una vez iniciados. El opuesto es que se rinde fácilmente cuando enfrenta obstáculos o distracciones. Entonces, aquí en este primer ítem de desempeño, en este primer factor de desempeño de tareas, los invito a que hagan su ejercicio de autoevaluación teniendo en cuenta estas habilidades y si quieren pueden ir anotando en el teléfono o ir anotando en una hoja para un ejercicio que tendremos al final. Entonces, de acuerdo a estas descripciones y a estos ejemplos conductuales que acabamos de ver, ustedes consideran que, por ejemplo, o bueno, ¿cuáles consideran de estas habilidades que requieren trabajar o fortalecer? Motivación al logro, responsabilidad, autocontrol o persistencia. Aquí en este factor relacionado con el desempeño de tareas, este factor juega un papel fundamental en la parte académica y en el contexto laboral. Entonces, si usted revisa y dice, no, a mí bueno, me rindo fácilmente cuando se presentan obstáculos, cuando hay distracciones, entonces podríamos hablar de que usted necesita trabajar en fortalecer su persistencia, ¿sí? Entonces, traten de hacer el ejercicio con este factor, cuáles habilidades o cuál habilidad de pronto consideran que requieren fortalecer. Y si alguien nos quiere compartir y pasamos a los demás factores. Les repito entonces, motivación al logro, responsabilidad, autocontrol o persistencia. ¿Cuál de estos consideran que deben tratar de fortalecer? Buenas noches. Hola, Laura, Hola, buenas noches. Laura, buenas noches. Sí, mira, pues haciendo como el análisis, en mi caso es la persistencia, porque cuando me enfrento a los obstáculos, tiendo como a bajarme de nota, a decir que no puedo y bueno, me cuestiono demasiado y es terrible. Total, y pues tiene repercusiones, ¿cierto? Esto es principalmente, o por lo general, Claro, tiene que ser en lo académico y en lo laboral. claro, porque cuando me enfrento como a algo que se me hace difícil, entonces tiendo a querer dejar botadas las cosas y salir corriendo para no enfrentar y como que fracasar. Listo, es como ese constante miedo al que las cosas salgan mal, a que ese de pronto temor a fracasar y a veces son miedos infundados, ¿no? Son miedos irracionales que uno tiene, pero pues que la mente hace su trabajo de vez en cuando. Listo, Laura, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Recuerden que la idea es que lo anoten en una hojita o en su teléfono, de acuerdo a cada factor, que ahora vamos a desglosar los otros. La idea es que ustedes anoten pues cuál les haría, cuál requieren de pronto trabajar. Edgar, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, sí, muy gracias. Mira, pues viéndolo, creo que yo estoy fallando en motivación al logro. Creo que en ese sentido sí reconozco fijarme las metas y estándares y pues trabajar duro en eso. Yo creo que eso es mi mayor, o sea, el que debo fortalecer, mejor dicho, y que debo trabajar bastante. Listo, perfecto, Edgar, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Disculpa, porque sí, Yo, profe, ¿quién va a hablar? Daniel. Sí, profe Cris, disculpa, es decir que si una persona siente que debe fortalecer las 4 habilidades, es un indicador de que la persona está muy mal, o sea, No. mucho palo, o sea, no sé. No, ahora vamos a ver los demás factores. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos llegar a tener unas habilidades potencializadas, pero que van más encaminadas como a otro contexto. O ahora vamos a ver los otros factores. De pronto vas a ver con la revisión de los otros, vas a decir, ah, ok, estas las tengo un poco más fortalecidas, un poco más potencializadas que las de desempeño de tareas. Pero entonces, si tú, por ejemplo, revisas estas 4 y dices, no,
Definitivamente aquí yo reviso y como en las cuatro hay que trabajar un poquito. Bueno, listo. Entonces en el factor de desempeño de tareas tengo que fortalecerlo mucho, tengo mucho trabajo por hacer, pero ahora vamos a ver y es muy probable que en los otros factores te encuentres muy bien, ¿sí? Pero en este todavía hay mucho trabajo por hacer. Sí, puede ser, no significa que estés mal o demás, no, para nada. Simplemente es como todo. Hay personas que tienen habilidades, no sé, muy fortalecidas en la parte numérica, pero uno no, a uno le va mejor de pronto con la parte verbal, le va mejor con la lectura, le va mejor con la escritura. Entonces puede variar en cada persona y está bien, todos somos diferentes. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Alguien más? Profe, yo. Hago Dubán, adelante. Perdón, Dubán, te interrumpo un segundo. Hago un paréntesis. Las personas que no han diligenciado asistencia, los invito por favor, diligenciarla. Muchas gracias. El enlace está ahí en el chat. Listo, Dubán, adelante. Pues yo no sé en qué categoría me encontraría, porque pues digamos en mi caso, cuando tengo algún tipo de tarea o actividad a realizar, sea cual sea cualquiera, al principio al verla o al sentirme pues frente a ella y a la complejidad, me da de todo, estrés, depresión, como que no puedo, estoy fracasando, pero ya con el tiempo como que hago la actividad, la hago y hasta que no la termino, no, no me siento bien. Pasa igual con las tareas de la universidad. Estoy, digamos, en una tarea y hasta que no la termino me puedo trasnochar, puedo no dormir, irme al trabajo hasta sin dormir, pero la termino. Pero al principio me es duro. O sea, siento Claro, mira como, ahí, por ejemplo, entra el sentido de responsabilidad, que es una de las habilidades que se menciona acá. Mira, entra el sentido de responsabilidad y entra la habilidad también de persistencia. Entonces, mira que de pronto tú lo estás viendo por la parte negativa, pero cuando nosotros vemos desde otro ángulo las cosas, entonces, ok, mira. En ocasiones te sientes de pronto un poco aturdido con todo esto, sientes como ganas de tirar la toalla, como dicen por ahí coloquialmente, pero pese a todo eso, haces las cosas. Entonces, hay una habilidad ahí o la responsabilidad que está pues bien, como bien arraigada y está, como yo lo veo, la persistencia también está bien desarrollada porque pese a que tienes ese tipo de pensamientos o a que te dan ganas o empiezas a dudar incluso de tus capacidades o demás, al final sí haces las cosas. Entonces, también es como la manera como tú estás percibiendo lo que se presenta. Ah, sí, profe, entiendo. Muchas gracias. listo, dale. Bueno, ¿alguien más que nos quiera como hacer su aporte acá en este primer ítem de desarrollo de tareas? ¿No? Listo, entonces vamos a pasar a los otros factores. Veamos por acá. Luego permítanme un segundo, nuestro segundo factor que sería regulación emocional. ¿Listo? Pero creo que permítanme cambio la presentación porque esa no les va a aparecer ahí. Listo, permítanme un segundo y la cambio. Bueno, me van a confirmar, por favor. Permítanme un segundito.
Perdón, listo ya. Entonces, tenemos nuestro segundo factor que se refiere a las habilidades en cuanto a regulación emocional. Entonces, tenemos acá, ¿cuáles serían las habilidades? Encontramos básicamente tres: resistencia al estrés, optimismo y control emocional. Entonces, en resistencia al estrés se define como la efectividad en modular la ansiedad y capaz de resolver problemas calmadamente. Es relajado, maneja bien el estrés. En la parte conductual encontramos: está relajado casi todo el tiempo, se desempeña bien en situaciones de alta presión, o el opuesto, que es que se preocupa por las cosas y presenta dificultad para dormir, presenta como esos estados ansiosos cuando se dan determinadas situaciones. Entonces no canaliza bien el estrés o no maneja bien el estrés, sino que se traslada ya como tal a episodios ansiosos. Tenemos el optimismo, que se define como las expectativas positivas y optimistas para sí mismo y la vida en general. En el tema conductual encontramos que la persona generalmente está de buen humor, o el opuesto es que a menudo la persona se siente triste, tiende a sentirse insegura. Y tenemos el control emocional, que se refiere a estrategias efectivas para regular el temperamento, la ira, la irritación ante frustraciones. En cuanto a la parte conductual encontramos, bien sea que la persona controla las emociones en situaciones de conflicto, bastante difícil, ¿cierto? O el opuesto es que la persona se disgusta fácilmente, se ve malhumorado. Son estas personas que uno tiende a llamar o que se catalogan como fosforito, como muy explosivas. Contestan o siempre están a la defensiva y ante cualquier situación explotan con muchísima facilidad. Entonces, de acuerdo a este factor de regulación emocional y a estas tres habilidades que se destacan acá, cada uno, por favor, haga su revisión. ¿Qué tan potencializada tiene cada una de estas habilidades? Y recuerden anotarlo en una hojita o en un papelito. Gustavo, buenas noches. Adelante. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, tenía una duda con respecto al punto número 2, optimismo. Eh, digamos que hay muchos factores que puedan influir para que una persona pueda sentirse insegura, pero digamos que por el hecho de que esté insegura no significa que, puedo pensar yo, ¿no? No significa que no sea optimista. Eh, bueno, no sé, y también como el hecho de sentirse inseguro, no sé si de pronto puedas dar un poquito más de detalle respecto a este punto en particular. ¿Al de optimismo? Sí, gracias. Listo. Entonces, cuando nosotros aquí hablamos del optimismo como una habilidad, ojo, recuerden que son habilidades. Entonces, vemos el optimismo no como un estado de ánimo, si de pronto algunas personas lo pueden ver así, sino como eso, como una habilidad. Entonces, cuando usted tiene o la habilidad del optimismo bien potencializada, es una persona que generalmente tiende a estar, como se menciona acá, de buen humor. Es una persona que tiende a asumir no de manera fatalista de pronto todo lo que las adversidades, perdón, que se presentan, sino que es una persona que tiende a recibir con buena actitud las dificultades. Es una persona que, pese a las situaciones como feitas que se puedan presentar en el día a día, trata de mantenerse trata de mantenerse con un estado de ánimo pues estable, trata de mantener su sentido del humor, trata de mantenerse contento aún con las dificultades que se presentan. Entonces, en este sentido, hablaríamos del optimismo como una habilidad potencializada. La persona, aún con las situaciones que pueden ser feas, que pueden afectarnos, la persona trata de mantenerse estable, y este creo que se relaciona muchísimo con el control emocional y la resistencia al estrés. Creo que por eso también se ubica en la mitad, porque pese a todo, usted trata de mantener la mejor actitud ante las situaciones que se presentan. Entonces creo que va más por ese lado, Gustavo. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera darnos su aporte acá en este factor? Y que se diferencia el optimismo y la buena actitud. Entonces, ¿En qué se diferencia él? optimismo de la buena actitud.
El optimismo y la buena actitud, no, realmente hace parte, la buena actitud hace parte del optimismo. A veces, miren, hay un tema acá que puede ser un poco espinoso y es que hay personas que ya llegan como al exceso, ¿sí? Y es como, trata de mantener una buena actitud o trata de ser optimista pese a cualquier situación. Entonces son personas que a veces usted puede estar pasando por uno de los peores momentos de su vida, y pues obviamente esto va a generar una afectación, ¿cierto? Y, hay personas que ya rayan como tal en un tema como tal vez tóxico acá. Y es como, no, pero mira, no te sientas mal por eso, mantén la actitud positiva y venga, es que usted está pasando por un momento bastante fuerte. De pronto puede que esa posición no sea como la más idónea en el momento, porque usted necesita verificar o evaluar sus estrategias de afrontamiento, porque usted necesita enfrentar o asumir ciertas cosas. Entonces a veces el optimismo puede llegar a ser un poco tóxico, o hay personas que pueden llegar a rayar ya en ese tema de un optimismo ya que se sale como de lo esperable, porque por ejemplo, ante una situación de choque, una situación de duelo, una situación, no sé, del fallecimiento de un ser querido, pues sí, puede que nuestro optimismo se vea muy permeado por esto, ¿cierto? Porque sí, tratamos de mantener la calma, pero podemos llegar a tener pensamientos fatalistas y demás, y podemos encontrar con personas que tratan como de transmitirnos ese optimismo, pero como medio tóxico, como no te sientas mal, pero mira que todo esto va a ser una experiencia, pero mira que todo esto te va a dejar aprendizaje, pero trata de mantenerte contento pese a todo esto. Entonces, a veces puede rayar ya en algo que no es como tan sano, por lo que les decía. Hay situaciones en las que uno tiene que identificar, reconocer y sacar a flote sus estrategias de afrontamiento, sus diferentes habilidades para hacer frente a una situación, y pues que alguien te esté diciendo, no, mira, pero esto tienes que sacar el aprendizaje de esto, pero no te angusties, pero trata de mantener una actitud positiva. Se murió tu familiar, pero trata de mantener una actitud positiva. Entonces aquí ya podemos rayar en un tema un poco nocivo, ¿cierto? Daniel, adelante. Es decir, que una persona que maneja muy bien esta habilidad es una persona que es resiliente. Sí, puede estar relacionado. Lo que pasa es que la resiliencia tiene mucho que ver con las estrategias de afrontamiento. ¿Qué haces con esas experiencias fuertes que tienes en tu vida? ¿Cómo las utilizas? Si las utilizas para un tema de crecimiento personal, o si las utilizas para lamentarte y quejarte toda tu vida y sumirte pues en tomar malas decisiones y echarle la culpa a esa situación que tuviste. Entonces la resiliencia está más relacionada con estrategias de afrontamiento. ¿Cómo Así, percibes las situaciones que se presentan y qué haces con esas situaciones? ¿Cómo las utilizas en tu vida? ¿Sí? sí, gracias. Listo. Listo. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente factor, que tiene que ver con la colaboración o afabilidad, o bueno, amabilidad, como de pronto algunos lo llaman. Aquí se plantean tres habilidades: empatía, confianza y cooperación. Empatía, describiéndolo como la habilidad y preocupación por los demás, y su bienestar, que lleva a valorar e intervenir en relaciones cercanas. En cuanto a la parte conductual, una persona con una empatía o un buen nivel de empatía tiende a consolar a un amigo que está disgustado, trata de simpatizar con los desamparados. En la parte opuesta, una persona con unos niveles bajos de empatía tiende a menospreciar los sentimientos de otras personas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pasa a veces con los militares, las personas que están en las Fuerzas Armadas. Además, no sé si hay alguien por aquí que esté como en todo este tema. ¿Qué pasa a veces con los soldados? Ellos tienen que trabajar mucho la empatía, porque ustedes saben que, bueno, Colombia ha sido un país que ha estado
sumergido muchos años en temas de violencia. Y para que, por ejemplo, un soldado pueda de pronto darle de baja a ciertas personas, porque pues es la situación de, no sé, de pronto son grupos armados, etcétera, este soldado tiene que bajar sus niveles de empatía porque de otra manera pues no podría llevar a cabo o ejecutar la orden que le dan. No sé si me hago entender. Entonces, puede que haya algunos trabajos que requieren mucha empatía, con una habilidad o la empatía muy desarrollada en unos niveles bastante considerables, como puede que haya unos trabajos o tareas que requieren unos niveles de empatía mucho más bajos para poder realizar la tarea que le asignen, ¿sí? Entonces, esto acá en empatía. Confianza. Se entiende como asumir que los demás generalmente tienen buenas intenciones y perdonar a aquellos que han hecho mal. En la parte conductual presta cosas a la gente, evita ser duro o crítico, es un ejemplo, ¿no? Y en el opuesto sospecha siempre de las intenciones de las personas. Por lo general se está cuestionando si quieren relacionarse de manera transparente o si llevan alguna intención de por medio. Entonces, aquí ya entra un poco lo que es, hay un trastorno que se llama trastorno paranoide. Este trastorno habla un poco de esto, de las personas que creen que todos los que le rodean le quieren hacer daño, que todas las personas que se acercan tienen malas intenciones. Entonces, hay un trastorno de la personalidad que se relaciona un poco con esto, con los niveles de confianza. Y tenemos la cooperación. En definición, se refiere a vivir en armonía con los demás, valorar la interconexión entre todas las personas. A nivel conductual, se le facilita llevarse bien con la gente, respeta las decisiones tomadas en grupo y el opuesto es que tiende a estar hablando mal de las demás personas, no llega a acuerdos, entra en conflicto todo el tiempo, etc. Teniendo en cuenta este factor y las tres habilidades que aquí se mencionan, hagan por favor su autoevaluación. Y lo mismo, si alguien desea compartirnos su ejercicio. Y hago un paréntesis, todavía hay como unas 6, 7 personas que no han diligenciado asistencia, entonces por favor. ¿Listo? ¿Alguien que nos quiera compartir el resultado de su autoevaluación acá en este factor? Perdona, ¿cómo que no asisten esto? Ah, ya no. Empatía, confianza y cooperación. Y el factor es colaboración. Disculpa, ¿puedes volver a enviar el link de asistencia? Es que no me aparece. Listo, te lo envío. Ah, Y eso él acaba de compartir nuevamente. Bueno, entonces, vamos a pasar al siguiente factor. Tenemos acá, nos quedan dos factores. Uno que es la apertura mental y el otro es involucrarse con otros o extraversión. En cuanto a la apertura mental, encontramos tres habilidades que son como las macro: curiosidad, tolerancia y creatividad. En curiosidad encontramos interés por las ideas y amor por el aprendizaje, la comprensión y la exploración intelectual, una mentalidad inquisitiva. En los ejemplos conductuales encontramos que la persona le gusta leer libros, viajar a nuevos destinos, ¿sí? Estar abierto a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes. Y en lo opuesto es una persona que le disgusta el cambio, no le interesa explorar nuevos productos, tener nuevas experiencias. En tolerancia, descripción, pues abierto a diferentes puntos de vista, valora la diversidad, aprecia a las personas extranjeras, sus culturas, etc. Y en los ejemplos conductuales tiene amigos de orígenes diferentes. En el opuesto, por ejemplo, es una persona que no le gustan los extranjeros. Lo plantean aquí como algo muy general. Luego tenemos la creatividad, genera formas nuevas de hacer o pensar acerca de cosas mediante la exploración, aprende de los errores, reflexiona y planea. En los ejemplos conductuales tiene ideas originales, es bueno en las artes
Y en el opuesto, raramente sueña despierto, se viste convencionalmente, no tiende a realizar tareas que impliquen o que tengan como mucho trabajo a nivel creativo. Listo. Tenemos aquí entonces esta para que también hagan su revisión. Y tenemos la extraversión, el último factor, o involucrarse con otros. Se habla de 3 habilidades: sociabilidad, asertividad y energía. Entendiendo la sociabilidad como la capacidad de acercarse a otros, tanto amigos como extraños, iniciando y conservando conexiones sociales. En los ejemplos conductuales encontramos que la persona es hábil en el trabajo en equipo, es bueno en oratoria. El opuesto evita grupos grandes, prefiere la comunicación individual o trabajar solo. La asertividad, entendiéndola como la capacidad de expresar opiniones, necesidades, sentimientos de forma segura y ejercer influencia social. En los ejemplos conductuales se hace cargo de una clase, de un equipo. En el opuesto, espera que otros guíen el camino, se mantiene callado cuando están en desacuerdo con los demás. Acuérdense que una persona que no es asertiva tiende como a ser muy, como a guardarse las cosas, a no expresar cuando se siente en desacuerdo con algo, y esto puede generar que tiendan, como dicen por ahí, a pasar por encima de ellos, a pensar por ellos o a opinar por ellos. Y en energía, aborda la vida diaria con energía, entusiasmo, espontaneidad. En los ejemplos conductuales siempre está ocupado, trabaja muchas horas, y en el opuesto se cansa fácilmente. ¿Listo? Entonces aquí para que hagan su revisión también. Y ya para ir concluyendo, nos quedan 4 minuticos, para tener presente, las habilidades sociales y emocionales se desarrollan y cambian con la edad. Se ven afectadas por una influencia combinada de factores biológicos y ambientales, eventos de la vida y cambios en la autopercepción. ¿Listo? Y nuestro ejercicio final, que yo les decía que fueran anotando cuáles habilidades requerían o consideraban que tenían que trabajar. Entonces, es plantear una estrategia para fortalecer sus habilidades socioemocionales. ¿Cómo? Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos de las habilidades, planteo acá qué habilidad necesito trabajar, pero no solamente eso, sino qué estrategia planteo para hacerlo. Entonces, ok, tengo que trabajar en la empatía. Ok, ¿cómo puedo hacerlo? O qué proyecto o qué ideas tengo para poder trabajarlo, para poder potencializarlo. ¿Listo? Ese sería el ejercicio, como la tareita para que traten de hacerla cuando tengan un espacio. Y eso sería todo en cuanto a lo referente a habilidades socioemocionales. Si alguien tiene algún comentario o quiere realizar algún aporte, adelante. Y los invito a realizar la encuesta de satisfacción del taller. Y ahí les acabo de compartir el enlace también. Edgar tiene la manito levantada. Edgar, adelante. Sí, mira, más que pues de pronto un aporte que quería dar es como más bien preguntar, digamos que qué estrategias serían más adecuadas o por lo menos desde el punto de vista profesional. ¿Qué habilidad, por ejemplo, ¿En cuál habilidad? por ejemplo, en cuanto al objetivo, el objetivo, el motivación al logro, más bien? ¿La motivación al logro? Sí, Listo. digamos que... Listo, Edgar. La motivación al logro tú la puedes trabajar, la puedes empezar a trabajar desde la parte personal, entonces, o desde, por ejemplo, la parte académica. Tú puedes decir, bueno, tratar de mantenerme actualizado, tratar de estar como en formación constante, realizar un posgrado, ¿sí? Realizar cursos, diplomados, seminarios que me permitan fortalecer mis habilidades en cierta cosa, no sé, en Excel, digamos, ¿sí? O en algo que tú hayas identificado que hay que trabajar. Entonces, tú puedes empezar a encaminarlo por esto, ¿sí? Vas trazando como propósitos y vas planteando estrategias para conseguirlo. Entonces, si por ejemplo tú te inscribes en un curso de X cosa,
pues cuál sería acá el ideal: que saques tiempo, te organices tus espacios, tu disponibilidad para poder realizarlo, para poder llevarlo a cabo. En el momento que lo consigues, entonces, o que ya lo realizas, lo ejecutas, entonces ahí vas paulatinamente trabajando en lo que se refiere a eso, a la consecución de logros. Entonces, para conseguir un logro, pues toca trazarlo, ¿sí? O hay que establecerlo, hay que establecer un propósito. Puedes empezar con cosas así, que vayan encaminadas al fortalecimiento de ti mismo. Lo puedes plantear también, por ejemplo, por la parte emocional. Un logro puede ser, no sé, aprender a controlar tu enojo, puede ser un propósito. Y entonces para esto tienes día a día que empezar a colocar en práctica diferentes estrategias para conseguirlo. Cuando ya tú llegas a un punto en el que dices, bueno, ya no me ofusco tan fácil o ya no exploto cuando estoy enojado, entonces podríamos decir que ese logro como dicen por ahí, se ha desbloqueado. Entonces es como en la cotidianidad, es en el día a día ir trabajando, ir identificando qué cosas podemos mejorar e ir planteando de acuerdo a nuestras posibilidades, ir planteando estrategias para mejorarlo. ¿Listo? Em, Gustavo. Con gusto, Edgar. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, Cristina. Sí. Bueno, básicamente yo quería preguntar, uno de los ítems que se vio en la presentación, ahorita no recuerdo exactamente cuál era basado directamente en el tema de la socialización. ¿Cómo puedes enfocar una mejor estrategia para, evidentemente, para tener una mejor comunicación a la hora de hacer presentaciones, de pronto en grupo? Digamos que una forma en la cual yo había tratado de ser asertivo con esto era exponerme, digamos, a esas situaciones de incomodidad, con el fin de poder superar los nervios y poder hacer mejores presentaciones. Eh, y digamos que a nivel de relaciones interpersonales también te expones a esos momentos donde tienes que comunicarte con más compañeros, tratar de hablar un poquito más, tratar de mejorar tus relaciones interpersonales. Sin embargo, al momento de hacer una presentación, una exposición con tu equipo de trabajo o cosas similares, llega el momento de siempre, quedas bloqueado por algo, por X o Y motivo, y la presentación se viene para abajo. Y bueno, no sé, siempre como que se repite el loop una y otra vez. Vale, Gustavo. Aquí hay algo, y es que a veces en el tema de presentaciones nosotros tendemos a enfocarnos, y no sé si la palabra correcta sea error, pero tendemos a enfocarnos en el otro, ¿sí? ¿Cómo me está percibiendo el otro? ¿Cómo me está viendo? ¿Será que me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O tendemos a veces en enfocarnos mucho en nosotros mismos. ¿Será que sí lo mencioné bien? ¿Será que sí lo dije bien? Pero ¿cómo mi lenguaje no verbal que está expresando? ¿Será que sí están entendiendo? Entonces, cuando tú estás en una presentación y tú empiezas a sentirte como atribulado con todo este tipo de cuestionamientos, o como que se te cargan todo ese montón de preocupaciones, pues obviamente la atención puede desviarse. Lo que puede provocar es que te bloquees. Entonces, ¿qué pasa? La atención no está centrada 100% en el papel que debes cumplir, sino que tu atención se ha centrado o se ha desviado a las otras personas. Cuando tú centras la atención en las otras personas, o centras la atención en será que me están entendiendo, o me estoy mostrando muy nervioso, o estás todo el tiempo pendiente de tu lenguaje no verbal, o será que lo estoy haciendo bien, entonces este tipo de presiones lo que pueden generar son bloqueos. Entonces, por ejemplo, una recomendación es: en una presentación, trata de enfocarte en la información que debes brindar. Cuando tú empiezas a preocuparte o a estar más, o tu atención se empieza a centrar o se centra más en cómo el otro te está percibiendo, en cómo el otro está recibiendo la información, pues ahí te empiezas a desviar y el foco se pierde. Entonces,
Un punto importante es enfocarte en la información que tú debes dar, ¿sí? Cuando las presentaciones son, por ejemplo, presenciales, puedes buscar algo, un punto fijo en el cual centrar como la mirada, hacer un poco de contacto visual con los asistentes, pero fijarte o poner tu mirada en un punto fijo que te ayude como a mantener ahí el foco. Lo otro es realizar la práctica del discurso o de lo que debes decir, y esto lo puedes hacer bien sea si vives, por ejemplo, con otras personas, puedes hacer un simulacro con ellos. Sí, aunque puede variar porque de pronto son personas que te conocen, entonces eso puede que no te genere tranquilidad, no te pones nervioso. O puedes hacer el ejercicio frente al espejo. Entonces, practicar mucho lo que debes decir, tu discurso, y lo puedes ensayar varias veces frente a un espejo, preferiblemente como de cuerpo, medio cuerpo, cuerpo completo, de tal manera que tú también puedas analizar tu gesticulación, que tú puedas analizar tu lenguaje no verbal. Entonces, de pronto, qué gestos estás llevando a cabo o qué manifestaciones de pronto de nervios o de inseguridad estás expresando. Entonces, no, un lapicero y no dejo de mover el lapicero, no dejo de mover el pie, ¿sí? Entonces, como todo ese tipo de cosas, poderlas identificar, y en la medida en que tú eres consciente de ellas, pues puedes empezar a trabajarlas. Entonces, puedes hacer el ejercicio frente al espejo, analizar tu lenguaje no verbal, analizar tu lenguaje verbal también. Puedes practicar varias veces tu discurso, y a medida tú lo vayas practicando, lo vas interiorizando y pues va saliendo mejor. Y lo otro es eso, enfocar, siempre buscar un foco, un punto en el cual enfocar tu atención, centrar tu atención y enfocarte en la información que debes dar y no de pronto en otros aspectos externos. ¿Listo? Listo, Cristina, muchas gracias. Con gusto. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta o ya damos por concluido este espacio? ¿Listo? ¿Listo? ¿No hay más Gracias. aportes? Listo. Daniel, listo, perfecto. Entonces, listo. Entonces, no siendo más, damos por concluido este espacio. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes, que tengan una feliz noche, que descansen. Cualquier cosa, recuerden que me pueden escribir cristina.rueda@umb.edu.co. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. El próximo martes creo que hay taller de Carolina en la parte de psicopedagogía, para que también estén muy atentos y si tienen la posibilidad de asistir lo hagan. Finalmente, les recomiendo diligenciar la asistencia y la encuesta, perdón. Para nosotros es importante saber ustedes qué percepción tienen de estos espacios, y así también nos pueden ayudar a mejorar, nos pueden sugerir temas también para trabajar. Entonces, eso sería todo por hoy. Que tengan una feliz noche nuevamente. Gracias por participar, gracias por sacar el tiempo para participar en estos espacios que son diseñados para ustedes. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima.